aplauso, voltea a su vecino y dígale: tú eres un buen pastor. Si obedezco un 95%, el otro 5%, ese me tiene que perdonar el pastor. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero hablar con ustedes. Vamos a hablar de dos tipos. Le he titulado este mensaje: los verdaderos pastores. Y vamos a hablar del pastor diligente y del pastor que no tiene cuidado de las ovejas, del pastor negligente. Vamos a ver cómo el pastor negligente actúa, cuáles son sus obras, cómo es que él se mueve. Y primeramente vamos a empezar por ese pastor. Vamos a leer en el libro de Filipenses 2:5. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y digan todos: muerte de cruz. Entonces, cuando la Biblia habla de haya pues en vosotros, después de todo el resumen del versículo, se refiere a la muerte de Jesucristo. Cristo tuvo el sentir de dar la vida por la gente. En el libro de Juan, capítulo 10, Jesús nos da el ejemplo de un pastor negligente, un pastor interesado, que la verdad no tiene amor por las ovejas. Vamos a leerlo. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas de quien no son propias las ovejas, acuérdense muy bien de eso, porque tenemos que saber una cosa: las ovejas no siempre son del pastor. Acuérdense siempre de eso. De quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús nos da la descripción de un pastor que es muy descuidado. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver aquí, que a este pastor la Biblia lo describe como un pastor asalariado, le pagan. Dice la Biblia que cuando vienen las ovejas, cuando vienen los lobos, en vez de meter la mano al hocico de los lobos o de los leones para quitarle las ovejas, le saca y corre. No tiene interés. Cuando es el pastor que se levanta en las mañanas y no se acuerda si las ovejas tomaron agua o no. ¿No le ha pasado a usted alguna vez eso? Y ya que me estoy metiendo por ahí, hermanos, si tienen animalitos, perritos, trátenlos bien. Dice la Biblia que Dios no ama y es desagradable el amo cruel con sus animales. Entonces, no se acuerda si les dio de comer, no se acuerda si les dio de beber. Ya es las 12 de la tarde y dice: pues ¿tomaron agua las ovejas o no tomaron agua? Es el pastor que no las lleva a pastar en los pastos buenos, porque los pastos buenos están detrás de la loma. Y el pastor dice: no, pues, y como es asalariado, dice: pues no me paga, el patrón no me paga lo suficiente para llevarlas a comer hasta el otro lado. Y no las lleva a comer a los lugares buenos, sino que las lleva a los pastos, las lleva ahí nomás. Y esa es la descripción que el Señor nos da. No es un individuo, sino que el Señor, esta es la descripción que le da a los pastores malos. Pero ahora vamos a voltear la Biblia y nos vamos a ir hasta el primer libro de Samuel, el versículo 17 y capítulo 34. Goliat es un gigante, mide 3 metros, tiene una armadura bien buena, hermanos.
Este hombre yo creo que las traía toneladas cargando. Amenaza al pueblo de Israel y les dice: miren, vamos a pelear contra ustedes. Si nosotros les ganamos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si ustedes nos ganan, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero hermanos, ¿quién se quería meter con un hombre de 3 metros? Y cuando se da ese anuncio por todo el reino, los más valientes de Israel, los más fuertes, los que presumían en los desfiles la armadura y decían que podían y eran los mejores, tal vez los que mejor tiraban la lanza y tenían el tine, que como se dice, todos escondían la cabeza como avestruces en la arena, porque nadie se animaba, porque era Goliat. Dice la Biblia que se escondían en las tiendas. Se escondían. Y todos conocemos que David fue con Saúl. Y David le dijo a Saúl: yo lo voy a matar, para hacerle la historia corta. Yo pienso que han de haber dicho: usted, chamaco loco, ¿qué le va a andar haciendo al gigante? Pero David hace algo muy interesante, hermanos. Y David como que se autorrecomienda él mismo y va al pasado y toma las victorias del pasado para venir a ejecutar las victorias del presente. Y qué hermoso es cuando la iglesia, nosotros hemos tenido victorias en el pasado y hemos tenido logros en el pasado, y cuando el problema presente viene y se nos presenta, podemos decirle al problema: el Señor ya una vez me sacó del hoyo y enfrente de ti te digo, me va a volver a sacar de este hoyo. La iglesia tiene victorias aguardadas. Entonces Saúl, yo creo, se quedó con el ojo cuadrado. Pero David, eso es lo que dice David, hermanos. David respondió a Saúl, después de todos los argumentos y las burlas, y unos se enojaban: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Hermanos, acuérdense muy bien de eso. No eran de David las ovejas, eran de su padre. Hay una gran diferencia cuando son de ustedes las ovejas, cuando son del Padre. Dice: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y como por si no te convenció, Saúl, o si no quedaste muy a gusto, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y yo sé que es muy glorioso, hermanos, que David mató al gigante, pero no me quisiera enfocar en eso, sino enfocarnos en la descripción o la recomendación que David se da. David es un pastor que se tira por las ovejas. Es un pastor que se la juega por las ovejas. Es un pastor que cuando viene el oso no corre como el otro. Se queda ahí. Y si el lobo ya las tiene en el hocico o el oso ya las tiene, él mete la mano y de entre los dientes las saca, las toma, las cura, les da un lugar donde estar, las pone en su cuello, tiene cuidado de ellos, tiene amor por las ovejas.
Es un pastor que su corazón está inclinado a las ovejas. Es un pastor que se levanta por la mañana y lo primero que piensa: ¿dónde están los mejores pastos para llevar a las ovejas a comer, a pastar? Es un pastor que su corazón late por sus ovejas. Y si tuviéramos a David en esta tarde aquí, hermanos, y lo tuviéramos sentado aquí, la pregunta que yo le haría a David fuera esta: David, qué bonito nombre, amén. Le dijera: David, yo sé que tú amas a las ovejas y tú te avientas por ellas, te lanzas por ellas, como dijéramos. Si tienes temor, le entras, no importa. Pero David, ¿qué es lo que te motiva a tener ese amor por las ovejas? O sea, ¿qué tiene David? ¿Qué tiene David que es un buen pastor? Al del capítulo 10 de Juan, que Jesús lo pone por el suelo. ¿Qué tiene este pastor, David, que el otro no tiene, hermanos? ¿Qué tiene? Le falta pasión, el otro no tiene. Pero ¿por qué David tiene esta actitud hacia las ovejas? ¿Por qué David? Y si tuviéramos aquí David, le preguntáramos: ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanto arriesgue? Tienes como 400 ovejas, si lo pudiéramos decir así. O que se coman una, David. Es nomás una, o sea, no es todo el rebaño. Y si una se muere de sed, es nomás una, David, no son todas. O sea, ¿qué tanto valor tiene una sola oveja? ¿Cuál es el valor que tiene una sola oveja? Hermanos, y el Señor, con toda humildad se los digo, yo estaba estudiando y el Señor me dio un entendimiento a mí. Y esta es la respuesta que yo les tengo. Lo que David tenía es que David, porque acuérdense que las ovejas no eran de David, eran de su papá. Pues ni son tuyas, David, ¿para qué las cuidas tanto? Pero es esto, que David amaba a su papá. Y si las ovejas eran importantes para el papá, iban a ser importantes para David. Oramos. Y si las ovejas, y si el padre era capaz de dar la vida por las ovejas, David también la iba a dar. Porque el amor no empieza en las ovejas, el amor empezaba en el padre. Y si el padre tenía amor por las ovejas, entonces iba a tener David amor por las ovejas. Hermanos, el Señor, el Padre Celestial, Él ama al rebaño perdido. Él ama a las ovejas borrachas, a las ovejas adúlteras. Él ama a las ovejas huérfanas. Él ama al idólatra. Él ama al que no tiene paz. Él ama al que vitupera. Él ama al que maldice. Él ama a toda oveja que no está dentro del corral, que es la iglesia. Dios las ama también a ellas. Dios ama a la iglesia y el Señor está revisando el corazón de la iglesia. Y dice el Señor: ¿será que la iglesia me ama a mí lo suficiente para voltear a mis ovejas perdidas y amarlas también como yo las amo?
¿Será que nosotros, hermanos, miraremos hacia Dios? Y así como Dios ama las ovejas, ¿será que el corazón de la iglesia está inclinado? Si Dios muere por las ovejas, yo muero por las ovejas. Si Dios alimenta a las ovejas, yo alimento a las ovejas. Porque lo que es importante para Dios es importante para mí. Y si la alma perdida, si una es importante para Dios, la iglesia levanta la mano y dice: es importante para mí. ¿Qué dice el corazón de la iglesia? ¿Qué dice el corazón de la iglesia? Ese es el pastor diligente. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se hizo humano. Y todo el resumen de ese versículo es diciendo que tuvo el sentir y murió por ellos. Es el resumen del versículo. Ahora, Dios, hermano, usted no le está pidiendo que dé la vida. No. Pero hágase usted así. Yo no traigo, pero algunos de ustedes sí traen. ¿Qué tienen aquí, hermanos? La hora. Tienen su tiempo. Y ustedes usan un reloj porque tienen que entrar temprano a algún lugar, tienen que salir temprano de un lugar. Pero ¿saben en realidad por qué estamos contando el tiempo? Porque los meses y los años se nos están yendo. La vida se nos está yendo. Ahí está contando usted su vida. Cuando usted toma de ese tiempo y toma 20 minutos al día y usted le da un taco de comida a alguien, un tirado en la calle, usted está dando de su tiempo, usted está dando de su vida. Haya pues en vosotros el mismo sentir como en Cristo, que dio su vida. Cuando usted da su tiempo, usted está dando su vida, hermano. Les voy a decir una cosa, hermanos. El día que nosotros, y no digo que no, porque sí, pero el día que nosotros aprendamos a amar a Dios en una dimensión muy alta, vamos a tener amor que se derrame por las almas. Porque el amor no empieza en las ovejas. Para que un pastor tenga efecto en cuidar el rebaño, tiene que amar al que lo envió a cuidar el rebaño. Si usted no ama al que lo envió a cuidar el rebaño, usted no va a amar a las ovejas. Porque las ovejas no eran de David, eran de su padre, y él las amaba. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Hermanos, vamos a abrir este altar. Y antes de pedirle, porque siempre le pedimos: Señor, dame pasión por las almas, y eso es bueno. Pero hay que pedirle: Señor, enséñame a amarte más. Porque cuando usted ama a Dios, el corazón de Dios y el corazón de usted, hermano, el corazón de la iglesia, los dos irán al mismo tiempo. No va uno antes de otro, van sincronizados. Y cuando usted va por la calle y usted siente que el Espíritu Santo dice: arrímatele a esa persona, usted lo capta. Porque usted está bien conectado, porque está amando a Dios.
vengamos y digámosle: Señor, enséñame a amarte más, amarte más, más, más. Enséñame, Señor, a amarte más. El secreto del buen cuidado de las ovejas